Mira, yo llevo años estudiando la historia de Roma. Y hay personajes que te los explican en el colegio, que los lees en los libros y que crees que ya conoces. Augusto, Julio César, Nerón. Pero hay uno que cada vez que lo investigo más a fondo me deja sin palabras. Y no es un general, no es un emperador, es una mujer. Se llama Livia Drusila. Y si te digo su nombre así, probablemente no te suene demasiado. Pero cuando acabes este vídeo, te voy a garantizar que no se te va a olvidar. Porque esta mujer, en un mundo donde las mujeres no podían votar, no podían gobernar, no podían ni salir solas a la calle sin permiso, esta mujer gobernó Roma durante 50 años, sin título, sin ejército, sin que nadie pudiera señalarla directamente. Y según algunos de los historiadores más importantes de la antigüedad, también mató a mucha gente por el camino. Lo hizo. ¿No lo hizo? Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Con fuentes reales, con pruebas arqueológicas que puedes ir a ver con tus propios ojos. Y con el debate que los historiadores llevan 2000 años sin cerrar. Vamos allá. Para entender a Livia, primero tienes que entender en qué momento tan complicado nació. Estamos hablando del año 59 a.C. Roma está en guerra civil. Y no una guerra cualquiera, sino ese tipo de guerra donde hoy estás en el bando ganador y mañana te están ejecutando en la plaza pública. El padre de Livia, Marco Livio Druso Claudiano, apoya a Bruto y Casio, los que mataron a Julio César, y cuando ese bando pierde en la batalla de Filipos, en el año 42 a.C., su padre decide suicidarse antes de que lo capturen. Livia tiene 17 años y ya sabe, de primera mano, lo que le cuesta a una familia apostar por el bando equivocado. Se casa con Tiberio Claudio Nerón, un hombre de buena familia, pero con el mismo problema político que su padre. Está en el lado que pierde. Tienen un hijo juntos, el futuro emperador Tiberio. Y cuando Livia está embarazada del segundo, pasa algo que, sinceramente, la primera vez que lo lees, no te lo crees. Octavio, el sobrino nieto de Julio César, el hombre que se está convirtiendo en el amo de Roma, la conoce. Y se queda completamente prendado de ella. ¿Y qué hace? Pues le pide al marido de Livia que se divorcie de ella. Así, directamente. Y el marido acepta. Cuando Livia tiene 6 meses de embarazo, 3 meses después de dar a luz a su segundo hijo, Livia se casa con Octavio, y el exmarido no solo acepta, asiste a la boda, y según las fuentes romanas, fue él mismo quien entregó a Livia como si fuera su padre. Yo cada vez que leo eso, pienso lo mismo. En Roma, cuando el hombre más poderoso del mundo quiere algo, todo el mundo encuentra la manera de ponérselo fácil. Livia tiene 19 años. Acaba de casarse con el hombre que va a construir el Imperio Romano. Y ya en ese momento, el simple hecho de que haya sobrevivido y conseguido esa posición dice mucho de quién era. 52 años. Eso es lo que duró el matrimonio entre Livia y Augusto. 52 años. Y si conoces algo de la historia de Roma, sabes que eso es prácticamente un milagro en una época donde los matrimonios eran alianzas políticas que duraban lo que duraban los intereses. Pero hay algo más interesante que la duración. Son las propias cartas de Augusto. No todas se conservan directamente, pero hay fragmentos recogidos por otros autores de la época. Y en esas cartas, Augusto no le escribe a Livia como le escribiría a una esposa decorativa. Le escribe como le escribiría a un consejero de Estado. Suetonio, uno de los biógrafos romanos más importantes, recoge en su obra Vida de los 12 Césares, que Augusto tenía por costumbre apuntar por escrito todo lo que quería comentarle a Livia antes de hablar con ella.
como si fuera una reunión de trabajo, para no olvidar ningún punto. Eso no se hace con alguien que solo está ahí para poner cara bonita en los actos oficiales. Livia tenía influencia sobre indultos de prisioneros. Gestionaba sus propias propiedades con total independencia, algo que en aquella época era casi inaudito para una mujer. Recibía visitas de reinas extranjeras en nombre de Roma. La mismísima reina Salomé de Judea le dejó parte de sus dominios en herencia. Pero claro, en Roma del siglo I a.C., el poder femenino no podía nombrarse, no podía tener título, no podía tener reconocimiento oficial. Tenía que ser invisible, y Livia lo fue, perfectamente, durante 50 años. El problema es que cuando el poder es invisible, cuando algo sale mal, también es más fácil culpar a quien lo ejercía en la sombra. Y aquí llegamos al centro de todo. Augusto no tenía hijo varón, solo una hija, Julia. Y Roma necesitaba un heredero. Así que fue eligiendo candidatos. El primero fue su sobrino Marcelo, joven, brillante, el favorito del pueblo. Murió en el año 23 a.C. Tenía 20 años. Oficialmente fue una epidemia, pero el historiador Dion Casio, que escribió su Historia Romana en el siglo III, dejó escrito esto, y voy a leerlo tal cual porque merece la pena. Se escuchó el rumor de que, cuando Marcelo murió, no fue por muerte natural, y que detrás de esto se encontraba Livia. Rumor, sin pruebas, pero escrito para siempre. Siguiente candidato: los nietos de Augusto, Gayo César y Lucio César. Augusto los había adoptado como hijos. Eran sus herederos más queridos. Murieron en los años 4 y 2 de nuestra era. Gayo en una campaña en Armenia, Lucio de enfermedad en Marsella. 2 muertes, en 2 años consecutivos. De los 2 únicos hombres que estaban por delante de Tiberio, el hijo de Livia, en la línea de sucesión. Y luego está Agripa Póstumo, el tercer nieto de Augusto. Este no murió de enfermedad. Fue primero desterrado, acusado de comportamiento antisocial, y fue ejecutado casi en el mismo momento en que murió Augusto, antes de que Tiberio fuera proclamado oficialmente emperador. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para entender desde el inicio del mundo hasta la actualidad cómo han sucedido las cosas y no perderte cada video. Continuemos. Tácito, que es el historiador más riguroso y más crítico de toda la época imperial, lo recoge en sus anales. Y sobre toda esta cadena de muertes, escribe que dejaron el camino libre a Tiberio, y que había quien creía que Livia había tenido la paciencia suficiente para esperar. Pero el caso más impactante, el que se sigue discutiendo hoy, es la muerte del propio Augusto. Suetonio, en Vida de los 12 Césares, recoge esta versión, y vuelvo a citarle directamente porque es importante. Algunos afirman que Augusto fue asesinado por Livia. Dicen que, al darse cuenta de que Augusto pensaba reconciliarse con Agripa Póstumo, lo envenenó, untando los higos que él mismo cogía del árbol. Y Tácito, más cauteloso pero igualmente inquietante, escribe en sus anales que cuando Augusto enfermó en su último viaje, la enfermedad se agravó, no sin sospechas de alguna maldad en su mujer. Insisto, estas son fuentes escritas, no son análisis forenses, no son pruebas directas, pero son Tácito y Suetonio, las 2 fuentes más importantes que tenemos sobre este periodo, y los 2 apuntan en la misma dirección. ¿Qué haces con eso? Eso es exactamente lo que llevan debatiendo los historiadores 2000 años. Hasta aquí hemos hablado de textos, de lo que escribieron los historiadores de la época. Pero hay algo que me parece todavía más fascinante, porque hay pruebas físicas de Livia que puedes ir a ver con tus propios ojos, y que cuentan una historia diferente a la de la envenenadora en la sombra. En 1960, en el cerro del castillo de Medina Sidonia,
un pueblo de la provincia de Cádiz. Unos arqueólogos hacen una excavación y sacan a la luz 3 cabezas de estatuas de mármol. 3 retratos imperiales. Livia Drusila, su hijo adoptivo germánico, y su nieto, Druso el Menor. Esas 3 cabezas llevan desde entonces en el Museo de Cádiz. Y aquí viene la parte que me parece increíble. El cuerpo de la estatua de Livia también apareció en esa excavación del año 1960. Pero nadie lo identificó. Quedó catalogado como escultura femenina fragmentada. Número de inventario 7028, guardado en los almacenes del museo. 56 años después, en 2016, 2 investigadores de la Universidad de Sevilla, José Beltrán Fortes y María Luisa Loza Azuaga, están revisando los fondos del museo y lo encuentran. Estudian la tipología escultórica, las medidas, el estilo, y se dan cuenta de que ese cuerpo encaja con la cabeza de Livia que lleva décadas expuesta en la sala romana. En 2017 las 2 partes se reúnen por primera vez en 2000 años. La estatua mide más de 1,5 metros. Está vestida con túnica y manto, y conserva algo extraordinariamente poco frecuente en escultura romana: restos de pigmento original, azul en la túnica, ribetes dorados en los bordes del manto. Puedes ir a verla. Está en el Museo de Cádiz. Una mujer de mármol con 2000 años, reconstruida después de que su cabeza y su cuerpo pasaran 56 años separados en el mismo edificio sin que nadie lo supiera. Si eso no es una metáfora de la historia de Livia, de alguien que estuvo en el centro de todo y aún así estuvo invisible durante siglos, yo no sé qué lo es. Hay además más de 70 retratos de Livia documentados en museos de todo el mundo. El Louvre, el Vaticano, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el Museo Nacional de Dinamarca. Ninguna otra mujer de la antigüedad romana tiene tanta representación. Eso no es azar. Eso es una campaña de imagen sistemática, la más sofisticada de la historia antigua. Antes de que saques tus conclusiones, quiero darte el otro lado. Porque los historiadores modernos, con más distancia y más herramientas críticas, están siendo mucho más cuidadosos que Tácito. La historiadora Eva Tobalina, especialista española en mujeres del mundo romano, señala 3 problemas fundamentales con las acusaciones contra Livia. Primero, las fuentes más críticas, especialmente Tácito, son abiertamente hostiles a toda la dinastía Julio-Claudia. No son neutrales, tienen agenda. Segundo, en Roma, acusar a una mujer de usar veneno era el insulto político más devastador que existía, y se usaba constantemente sin ninguna base real contra cualquier mujer que tuviera poder o influencia. Tercero, no hay ni una sola prueba material de ninguno de los envenenamientos que se le atribuyen. 0 pruebas directas, solo rumores recogidos por autores que escribieron décadas después de los hechos. Y luego está esta pregunta, que me parece la más importante de todas. Augusto vivió 52 años con Livia. En su testamento le dejó una tercera parte de toda su fortuna y la adoptó formalmente en su familia, convirtiéndola en Julia Augusta. ¿Le dejarías una tercera parte de todo lo que tienes a alguien de quien sospechas que quiere envenenarte? La respuesta lógica es no. Pero entonces, ¿cómo explicamos la frialdad con que Livia gestionó los últimos días de Augusto? Tácito lo recoge. Fue ella quien controló el acceso al moribundo, quien manejó las comunicaciones, quien organizó los tiempos para que todo estuviera en orden antes de que se anunciara la muerte del emperador. No como una esposa que llora, como alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Livia murió en el año 29 de nuestra era, 86 años. Y aquí viene el detalle que a mí personalmente más me golpea. Su hijo Tiberio, ese por el que según la tradición lo había sacrificado todo, ese para el que supuestamente había construido un camino de cadáveres durante décadas,
La ignoró completamente en sus últimos años. No le concedió los honores que ella pedía. No asistió a su funeral. Tardó años en permitir que el Senado la deificara. El hombre para el que todo aquello había sido hecho, la apartó cuando ya no podía serle útil. Sin embargo, el Senado romano sí la convirtió en diosa. Se acuñaron monedas con su imagen. Se levantaron templos en su honor en provincias enteras del imperio. ¿Culpable o inocente? Yo, después de mucho tiempo estudiando este caso, te digo lo que pienso. Creo que Livia fue la mujer más inteligente de su época. Creo que jugó un juego imposible, en un sistema diseñado para excluirla, y que lo jugó mejor que nadie. Creo que algunos de los que murieron a su alrededor lo hicieron por causas naturales, en una época en que la esperanza de vida era muy distinta a la nuestra. Y creo que su imagen de envenenadora fue en parte construida por hombres que no podían explicar de otra manera cómo una mujer había llegado a tener tanto poder. Pero también creo que Livia sabía exactamente lo que hacía, en todo momento, y que eso, en Roma del siglo I, era suficiente para que la historia te recordara de la peor manera posible. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con alguien que le apasione la historia de verdad. Esa es la mejor forma de que este canal siga creciendo y de que yo pueda seguir dedicando tiempo a investigar historias como esta. Nos vemos la semana que viene. Y si alguna vez pasas por Cádiz, entra en el museo. Livia lleva 2000 años ahí, con su túnica azul y sus ribetes dorados, esperando que alguien se tome el tiempo de mirarla bien.